Seguimos en TMT Conversaciones. Ahora vamos a charlar con Eduardo Arriagada, que es profesor de comunicación de la Universidad Católica de Chile y autor del libro Tsunami Digital. Eduardo, ¿cómo va? Hola, buen día. Buenas noches, en realidad, a esta altura. Eduardo, Sí, ¿está en crisis la credibilidad del periodismo, de los comunicadores? tenemos una crisis de confianza muy fuerte, yo creo generalizada en a todo nivel. Es decir, la legitimidad de la historia que nos reunían como sociedad está en cuestionamiento y eso hace que, no sé, tenemos el tema de eh, la democracia misma. El, el- yo creo que hoy día, por supuesto, los informadores, como tú dices, son como la punta de lanza o el objetivo de los que quieren deslegitimar la sociedad, eh, quieren imponer esta idea de verdades alternativas, de posverdad, de que está tu verdad y está mi verdad. Entonces hay un trabajo profesional contra, contra los medios tradicionales. Pero yo creo que el problema de la credibilidad es un problema más serio que solo de los periodistas. Por lo menos en el caso chileno no se me ocurre una institución que no tenga un problema serio en ese sentido. Incluso entre la gente hay una creciente baja en cuánto confío yo en el otro, en los que no son parte de mi círculo familiar. ¿Y eso qué implicancias tiene para la vida democrática, digamos? Porque no se puede construir una sociedad democrática si no hay confianza. Sí, Harari dice que en uno de los libros de él, ¿cuál fue? Homo Deus, dice el, que, su, que al final los hombres lo que nos diferencia es que usando historias convocamos y somos capaces de ordenar, dirigir a grupos masivos. Y esa historia, él pone ejemplos como, no sé, como la República, o incluso usa Apple, e incluso Jesucristo, las religiones, es decir, historias que convocan y que nos ordenan. Yo creo que, por supuesto, si esa historia, al final, ¿qué es lo que nos une? Es que creemos en la misma historia. Y si empezamos a creer en distintas historias, ya no vamos a aceptar estas órdenes, entre comillas, el mercado del dinero. Hay una serie de historias que nos han manejado y que nos han ordenado y han permitido que nos sintamos conformes con lo que nos da la sociedad, si es que esa sociedad al mismo tiempo le garantiza oportunidades a otros para tener estos espacios de bienestar. Yo creo que cuando eso empieza a flaquear, es muy peligroso y es muy fácil que terminemos en un estado de miles de grupos distintos en que cada uno tenga sus verdades, una tremenda desconfianza y no tengamos capacidad de avanzar, porque nos vamos a bloquear unos con otros. ¿Qué, digamos, es gratis la mentira en la vida pública de este tiempo? La mentira obviamente ha existido desde que seguramente existe el hombre, pero hoy da la impresión, por lo menos lo vemos en Argentina, que las figuras públicas hacen afirmaciones que son evidentemente falsas y que no tienen ningún costo. O sea, no hay una demanda social, no hay un pase de facturas de parte de la sociedad por esas mentiras que además son como acumulativas. Vos mencionabas el caso por ahí de estos hechos alternativos en Estados Unidos, creo que también pasa en muchos otros lugares, pero hay como una suerte de flexibilidad social para tolerar la mentira. Yo creo que puede ser que hay sobre todo no hay un espacio común y no confiamos en herramientas comunes que diriman estas verdades, estas mentiras. Es decir, ejemplos más extremos lo que estamos viviendo hoy día. Yo me acuerdo que dentro del sueño de este espacio que estamos viviendo, Tesla decía que en 1923, cuando necesitaban cuál va a ser la gracia de tu invento, decía, mira, mis inventos de verdad, estaba hablando de la electricidad y la radio, de verdad van a funcionar cuando en cada bolsillo de un habitante del planeta hay un dispositivo que nos conecte y vamos a ser todo un cerebro conectado. Y de ahí va a pasar. ¿Y cuál es la razón de ser de mi trabajo? Es poner en contacto al que tiene conocimiento con el que no tiene conocimiento.
la inocencia de Tesla no pensó que estas mismas autopistas que se construyeron funcionan para los dos lados y funcionan con las mentiras. Entonces, yo creo que, es verdad, así, el drama que tenemos hoy día es que ¿quién define? Teníamos el pensamiento científico, que un poco a partir de eso está construido, por ejemplo, toda nuestra estética y ética del periodismo. Cuando eso es cuestionado, de fondo, y no se cree por ejemplo, antivacunas, el ejemplo más claro. Ayer la manifestación en Madrid contra las mascarillas, hace poco en Alemania, una cosa parecida, bastante masiva. Cuando tú tienes eso, esa gente no cree que es mentira lo que se ha ido acumulando. Es decir, tú implícitamente estabas recordando, por ejemplo, el caso de Trump. Casi la mitad de la población norteamericana no cree que sean mentiras lo que dice Trump. Entonces, el problema yo creo que no es tanto que la gente aguante, no recuerde las mentiras, sino que tú crees unas cosas, yo creo otras, y parece ser válido que podamos vivir los dos con nuestras respectivas realidades alternativas. Uh-huh. ¿Y cuál es el rol del periodismo, del periodista en este contexto? ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cuál es el desafío? Yo pienso que nosotros tenemos que ser mucho más activos en estos espacios sociales. Es decir, por supuesto, no voy a hablar del buen periodismo, de la investigación, yo creo que eso está de más decirlo, el fact-checking, pero la verdad que todo eso no funciona si no va amarrado a un trabajo de los periodistas para actuar también como curadores, a transparentar sus prácticas, a conversar con la gente, reportear en estos mismos espacios, es decir, desarrollar los artículos en beta delante de la gente, transparentar los intereses, los compromisos. Yo creo que hay una serie de etapas, pero yo creo que la fundamental es construir una comunidad en torno a la marca de cada uno, de cada profesional, y esa construcción de marca pasa por una relación mucho más horizontal con esa comunidad, en la cual uno no solamente reciba de la comunidad feedback, sino que también uno entregue a esa gente respuestas que den confianza. Es decir, cuando un periodista toma una exclusiva, yo recuerdo exclusivas importantes en Chile en que había una cosa muy interesante de discusión en las redes entre colegas que al principio desconfiaban de la exclusiva, y que el periodista que la lideró les mostraba cómo se había construido para despejar la posibilidad de que esa exclusiva tuviera una carga demasiado alta de interés. Uh-huh. ¿En qué lugar quedó ese, yo creo que abandonado hace algún tiempo, pero ha vuelto un poco la discusión acerca de hasta cuándo o hasta dónde, el lugar del periodismo objetivista, ¿no? O tal vez no tanto, la neutralidad, la equidistancia, ¿no? En Argentina, creo que lo hemos visto en muchos otros lugares de América Latina y del mundo, está este emerger del periodista militante, que tal vez nos hace retroceder algunos siglos, ¿no? Al origen por ahí de muchos de nuestros periódicos, que sí eran militantes políticos. Hoy, ¿dónde queda eso, digamos? ¿El periodista tiene que tomar posición y defender una posición política o ideológica o sobre algún tema en particular, como lo hemos visto en Argentina respecto de la despenalización del aborto? ¿Cómo debe manejarse? Digamos, de hecho, hay buena parte de la sociedad que tal vez espera un periodista que milite, palabra que se utiliza en Argentina, sus ideas. ¿Cómo lo ves a ese fenómeno? Yo sigo creyendo que lo ideal es que en el área en que uno trabaje todavía tenga unos compromisos que sean compatibles con poder hablar con los distintos actores relevantes, con las fuentes relevantes de ese espacio, sin que esas fuentes sientan que tú eres otra fuente más. En el fondo, sí, yo creo que si un periodista toma un protagonismo muy alto, por ejemplo, y muchas veces es necesario, por ejemplo, el género de la columna, por ejemplo, en la opinión, yo creo que es mejor que se enfoque en eso y que ese sea su diferencia. Yo creo que se necesitan distintos tipos de comunicadores, pero pienso que los proyectos de investigación más dura necesitan estar un poco
distantes de esos compromisos. Creo que es más sano, en el fondo. Pero yo creo que quizás lo que nos confunde un poco es la idea de objetividad, porque yo creo que la objetividad era un término muy simple, así me gusta mucho más la palabra el fairness, equilibrio, justicia. Yo creo que la objetividad es real, es decir, nosotros, cualquier persona, al final tiene un punto de vista, tiene una historia, y cargamos con todo eso cuando nos acercamos a algo. Entonces, si yo tengo ciertos valores, por ejemplo, el tema del aborto, esa cuestión yo creo que es parte de la transparencia que yo tengo que dejar en claro, de alguna manera, de que yo en esa discusión no soy tan neutral, fondo, como en casi todas. Yo creo que es imposible. Importante, yo siento, es que aumentar el grado de transparencia y entender que tenemos espacios, así que hay que no, en fondo, así, entender para qué vamos a estar, qué estamos haciendo. Si estamos, yo creo que estamos ayudando, por ejemplo, a curar, dirimir cosas, en fondo, mentiras, verdades. Estamos en un trabajo de buscar, y para eso necesitamos números, bases de datos, etcétera. O estamos generando opinión y abrimos esas puertas, entrevistando gente desde un punto de vista. Yo creo que lo importante en esto es que los que nos oyen tengan claro en qué estamos y que creemos en una cierta ética, una cierta estética común con otros colegas que incluso están en las antípodas de esas mismas discusiones. Eduardo, ya estamos sobre el final de la entrevista, pero me gustaría tener alguna reflexión tuya sobre la formación de los nuevos periodistas, de los periodistas de nuestro futuro inmediato, o de incluso ya quienes van a llegar probablemente hasta más cerca de fin de siglo. Yo creo que cada vez se hace más complicado, tenemos que entender, yo creo que nos falta mucho, yo he visto en los segmentos más jóvenes, entender la lógica de la edición, de la jefatura, de las organizaciones verticales. Pienso que hemos generado periodistas muy autónomos, que quizás tienen mucho valor en esta idea de construir en torno a ellos esas comunidades, pero creo que es importante volver a meter el bichito de la generación de los proyectos colectivos que permiten reunir a muchos periodistas. Creo que eso que la economía ha destruido. Sí, hoy día, esta semana, estamos leyendo cómo muchísimos diarios en Estados Unidos han dejado de alquilar espacios para trabajar a distancia. Al final se va rompiendo el pegamento que teníamos entre los periodistas. Y yo creo que ese pegamento, por causas periodísticas, que reúna en una ciudad a 1000 profesionales, creo que es un proyecto que debiéramos enseñar, porque no viene, antes lo aprendíamos sin darnos cuenta, porque era el sueño de todos, trabajar en un gran diario. Estos chicos no han leído nunca esos diarios, lo han visto a través de internet despiezados en unidades que son muy parecidas a un post de un blog. Eduardo, muchas gracias. Un gusto, José, y estamos en contacto a través de las redes. Hablábamos con Eduardo Arriagada, profesor de comunicación en la Universidad Católica de Chile, autor del libro Tsunami Digital. Y nosotros nos vemos la próxima.